Hola, ¿qué tal, mis gamers? Para bien o para mal, ya llegaron los Axis aventureros a cambiar totalmente el sistema de Homeland de los aventureros. Ya ese, el que teníamos, el que conocíamos, ya no va a existir. ¿Ok? Ahora son tus propios Axis los que van a servir de aventureros. Les digo para bien o para mal porque evidentemente si usted ahora no tiene la cantidad de Axis suficiente para la cantidad de tierras que tenga o que tenga delegadas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo tierra delegada pero solamente tengo 10 Axis, se me va a complicar un poco esto aquí porque ahora son los Axis que tengo, los aventureros que voy a usar en la tierra. Y no solo eso, sino que la calidad de los Axis también va a influir. Ahora, estos cambios de hecho no los habían aplicado porque por este mismo problema, pero de conjunto ya va a salir también la delegación de Axis, que si no vio el video también te lo explico. Y por cierto, hay un chance de ganarse un Axis de verano totalmente gratuito llenando un formulario. Ok, te voy a dejar el video acá arriba linkeado si no lo has visto. Y la idea es que ahora un dueño te da una tierra, 3, 4, 5 tierras, ok, y ese mismo dueño puede delegarte 30, 40, 50 Axis de manera que puedas trabajar mejor la tierra si tú no los tienes. Pero por supuesto que va a influir mucho ahora, ok, se lo digo así, va a influir mucho el hecho de que tú tengas una gran cantidad de Axis, que tengas Axis de calidad, porque los Axis, entre si son coleccionables de verano, de japonés, míticos, etcétera, van a tener mayor nivel dentro del juego, o no diría nivel, sino calidad, ¿no? Esto de legendario, élite, divino, etcétera, y van a dar un mejor rendimiento, por lo cual esto va a influir mucho ahora en el dueño que esté eligiendo a quién dar la tierra para delegar. Evidentemente va a influir esto. Entonces hablemos un poco ahora del sistema. Como les digo, ya ahora los Axis por supuesto van a ganar experiencia y demás, como siempre lo han hecho hasta ahora. Los roles que van a cumplir dentro del juego, porque por supuesto, por ejemplo, a un guardián se le va a poner quizás un escudo, pero a un pájaro que va a ser ahora un hunter, un cazador, pues no le vas a poder poner el escudo probablemente. Entonces la clase de tu Axis va a identificar también qué tipo de equipo lleva dentro de Homeland. Pero ya no es aleatorio y eso es bueno, porque antes también decían no, envía guardianes, y lo que me llegaban eran magos, o sea, healers. No, ahora tú puedes determinar porque son tus Axis. Necesitas Hunter, te compras Hunter. O sea, un poco feo decirlo así, pero es la realidad. Va a depender de tu roster o que el dueño te delegue los Axis a ti, ¿no? Los Axis van a tener, igual que los aventureros ahora mismo, van a tener un nivel, van a ir ganando y demás. Además de lo que les digo de la calidad, ¿ok? Y tienen un tiempo igual de poder enviarse. Pero entre mayor sea tu tierra, por decirlo así, la progresión de tu plot, ¿ok? De tu land, este tiempo debería de reducirse un poco, ¿no? Ahora miren esta tablita de acá que está un poco interesante, ¿no? Es para los Axis coleccionables, qué tipo de calidad, el puntaje que te va a dar y demás para ellos. De hecho, nos brindaron esta página en la que tú dices, por ejemplo, yo tengo un Axis mítico, tiene 3, 4 partes míticas, 3 de ellas las tengo evolucionadas, y él te dice, bueno, tu Axis va a ser divino. Ok, pero por ejemplo, en mi caso, lo más que tengo es un Axis de verano, tiene 3 partes de verano, pudiéramos ponerlo acá. Usted puede comprobar así para que ya sepa qué puntuación le va a dar su Axis, ¿no? Entonces, una de estas partes está evolucionada, la otra no. Vamos a quitarle aquí, no. Y una de estas sí está evolucionada también. Ok, eso me da un épico 2 con un modificador de atributos de 4 puntos. O sea, sería un épico 2. Esto es lo que yo tengo. Ahora, si evoluciono el Axis, o sea, le evoluciono las partes del Axis, ok, va a ir subiendo. Si yo digo ahora, esta parte de verano también la evolucioné, ahora tiene 6 puntos y pasa a ser legendario. Entonces, ahora, ¿qué va a influir y qué es importante? Tener Axis coleccionables y evolucionar el Axis coleccionable. O sea, porque normalmente los Axis coleccionables no son buenos para la pelea y entonces las personas no lo evolucionan. Lo que están buscando es que también tengas que evolucionar los Axis coleccionables. Junto a esto, también van a generar más slip por puntos de evolución y cantidad de partes coleccionables que tengan. Pero bueno, eso es otro tema para otro video, ¿ok? Ahora, ¿por qué tener estos Axis así de mejor calidad y demás? Bueno, porque hay un ranking semanal, ¿ok? Va a haber un ranking semanal de los Axis aventureros, bien, siendo los primeros 200 lugares recompensados monetariamente. Ya del 100 al 200 se van a ir con 1.3 1300 Ancient Coin, pero cuando le hacemos el cambio a XS es 1.3 XS. Ok, igual que el primero se va con 75 XS. Por ejemplo, el precio actual 470 creo que estaba ahora mismo en XS en el momento que grabo el video, es pues un dinerito, ¿no? Pero por supuesto, quienes van a estar aquí, los que tengan esos Axis míticos, originales, evolucionados, japoneses, como todo, ¿no? El dinero atrae el dinero. Entonces, bueno, si usted ya no está en este número de los primeros 200 y está por debajo, todo el mundo tiene recompensa, ¿ok? Incluso ya dice mayor
de 5,000, pues esta recompensa. Pero todos obtienen recompensa semanal. Ok, esto es semanal. Ya si no estás en el 200, te va a tocar oro y objetos de juego para seguir jugando ahí normal en el Hornland, pero no una recompensa en monedas ancestrales, que es la que cambiamos por XS, ¿no? Aún así, les digo, si usted tiene la posibilidad, tiene así coleccionables buenos y puede optar por competir en este ranking, es otra fuente de ingresos para esas personas que realmente han invertido grandes cantidades de dinero, ¿no? Por otra parte, y súper buena noticia, entre otras, hay varios cambios en Hornland, pero esta es importante. A partir del 16 de octubre hasta el 30 hay un evento donde van a dar más premios en el Moonfall diario. Ok, ¿saben? Esta rifa que a todos nos gusta ganar de vez en cuando. Ahora, en vez de, por ejemplo, 200 premios del común, 150, van a dar 400 premios. De 50 van a dar 100 y así. Ok, van a duplicar la cantidad de premios que se dan, por lo cual aumenta las probabilidades de poder ganar uno de estos premios, ¿no? Darían 2 del más grande, 100 del mediano y 400 del más pequeño, que es un XS, ¿no? Pero junto a esto viene una reducción de entre 15 y el 50% de los requisitos de las misiones para obtener estos tickets. Ok, ¿sabe? Ahora mismo nos dice que produce 100 zanahorias, pues a lo mejor nos dice produce 50 zanahorias. O sea, se reducen los valores de las misiones, así haciéndose más fácil, más rápido, invirtiendo mucho menos tiempo en completar estas misiones del Moonfall que todos hacemos diario para intentar ganar tickets y con ello ganar el premio, que es donde viene la alta rentabilidad de Hornland, ¿no? Ya para terminar por esta parte, les recuerdo, esto es a partir del 16 de octubre que empieza el evento y que liberan esta actualización. Después de mantenimiento ya vamos a tener esto en live. Entonces, si usted tiene tierras delegadas y tiene contacto con su dueño, pues ve a ver si ya le puede delegar algún Axis. Si no, igual llena el formulario para que estés en la lista de que los dueños puedan delegarte Axis y esa chance, esa oportunidad de ganarte un Axis de verano también. Pero esto se lo explico en este otro video. Y entonces nada, por este video ha sido todo. Y como siempre, el contenido que a vos les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.